quiero contarte algo que sucedió hace ya bastante años atrás, allá por el 2000, o ahí, a principios del año 2000. Había ido a visitar a un amigo que tenía familia y tenía amigos también en la zona de Choromoro. Aquella noche hacía una reunión porque, por su cumpleaños, con familiares, con amigos, y yo quería estar presente. Había compartido mucho con él, lo seguíamos haciendo, fuimos amigos desde que nacimos. Esto que voy a contarles ocurrió en el mes de agosto. Había ido yo en moto, no tenía otra posibilidad. Y estábamos allí compartiendo, habíamos comido un asado, estábamos tomando algo, y a eso de las 4 de la mañana ya se habían ido todos de la casa. Así que bueno, yo le dije también me voy, me despedí, subí a la moto, y la entrada a ese lugar, a Choromoro, es una recta larga. En un momento estaba sin pavimentar, hay un tramo que es de ripio, y su casa estaba más o menos a unas 10 cuadras de la ruta, que es la ruta 9. Bueno, yo salí muy despacio por esa calle, que estaba realmente en muy malas condiciones, y además, por supuesto, no había luz. Al llegar al cruce que hay un poco más adelante, en donde la calle se levanta como si fuera un puente, reduzco la velocidad, y en ese momento y de la nada me cruza pegadito a la moto algo que yo pensé en un principio que era un perro, pero no lo había visto con claridad. Pasó tan cerca que creí que lo chocaba. Clavé los frenos, se me desestabilizó un poco la moto, paro casi del todo, y bajo el pie. Y me quedo mirando hacia la orilla por la que había desaparecido y tratando de poner bien el cambio, ¿no? Cuando del otro lado siento algo que me choca la rueda de la moto y que me vence el pie, y entonces caigo al piso con la moto. Yo no entendía lo que pasaba. Además, me había sorprendido aquel golpe, además en medio de la oscuridad del camino y de la noche o de la madrugada. No podía ver nada. Cuando quiero pararme, me saco la moto de encima, escucho una risa, no muy fuerte pero clara, como si se tratara de la risa de un nene de unos 5 o 6 años, quizás un nenito. Miro y veo cerca de la moto, iluminado por el faro, la moto estaba caída, un chiquito con su rostro muy blanco, muy pálido, y la ropita que lo cubría, como si fuera una tela rotosa. Lo veo parado a unos metros de donde estaba yo. Lo primero que me llamó la atención en ese momento, sus manos, que eran muy grandes como la de un adulto, pero además oscuras. Y otra vez soltó una carcajada. Lo vi claramente, definidamente, porque estaba parado muy cerca del foco de la moto. Y en ese momento, cuando largó la carcajada, el foco de la moto se apagó. Y la verdad es que en ese instante sentí muchísimo miedo. En ese momento, y como pude, me paré. Me costaba hasta dominar el cuerpo por el miedo, además de lo que me había caído. Todo esto pasó quizás en segundos, no lo sé. Intenté levantar la moto, la sentí como muy pesada, y por más fuerza que hacía, no podía. No sabía si era el susto, si era una sensación o algo estaba ocurriendo que no me dejaba levantar la moto. Y escuchaba risas como si estuviera al costado del camino, y entonces largué un insulto, y aquella risa se transformó en un grito. La verdad, me puso la piel de gallina. Lo escuché prácticamente pegado a mí.
Y de pronto sentí un golpe en la pierna y algo que pegó en la moto. Me di cuenta que eran como piedras. Y seguían cayendo, como si desde el costado del camino, me tiraban piedras, perdón, que me pegaban a mí o pegaban en la moto. Me cubrí un poco la cara y en eso pude levantarme. Me persiné e increíblemente pude levantar la moto. Lo que no podía hacer es arrancarla. Pateaba constantemente la moto, le daba arranque y nada. Y entonces comencé como a correr con la moto al lado, primero a caminar, luego casi a correr con la moto a mi costado, y salté para tratar de arrancarla en movimiento. Puse el cambio y nada, intenté un par de veces mientras las piedras seguían golpeándome y seguía escuchando aquella risa que por momentos parecía ser la de un niño y luego se transformaba en una voz realmente muy gruesa. Me daba muchísimo miedo. Hasta que en un momento arrancó. Arrancó la moto, pero no podía ir muy fuerte, al menos como yo quería, alejarme rápidamente del lugar, porque el faro de la luz se había roto, es decir, no tenía luz. Iba por un camino de tierra completamente oscuras en medio de la madrugada. Hasta que en un momento sentí como un peso detrás mío en la moto y ni siquiera quise darme vuelta. Sentí una exhalación. Supe que algo estaba en la moto detrás mío. Y otra vez me persiné y dije: Señor, protégeme, y comencé a rezar el Padre Nuestro en voz alta. Cuando me di cuenta, ya no tenía esa sensación de que había alguien detrás mío, pero sí escuchaba una risa al costado del camino. Y por más que me alejaba, la iba escuchando a un lado y al otro. Un poco antes de salir hacia la ruta, es la ruta 9, unos 50 metros aproximadamente, volví a verlo claramente parado en medio de la calle y sin saber qué hacer, aceleré para pasar muy rápido. Me esquivé hacia un costado, me tiré hacia un costado en el camino y en un momento él hizo unos pasos y cuando creí que lo chocaba, desapareció. Volví a escuchar la risa, pero logré salir a la ruta y ya en la cinta asfáltica sentía como caían piedras. Y esto duró apenas unos metros. Cuando logré alejarme, casi no podía mantener la línea recta en la moto de la manera que temblaba, asustado, hasta que logré, con mucho cuidado, llegar a casa. A pesar de haber vivido muchos años en el campo y de haber escuchado muchas historias, nunca me había sucedido algo tan claro como esto, que es, si bien es cierto, creía en las situaciones paranormales, pude comprobar que verdaderamente ocurren.